Es un gusto saludarte, querido escucha. El día de hoy compartiremos una vez más este espacio de escucha, análisis y reflexión. Te aconsejo puedas crear junto conmigo un ambiente de intimidad para poder descansar y, si es posible, sanar y soltar. En el podcast anterior comenzamos este viaje describiendo cómo se siente en el cuerpo y la mente después de vivir una o varias experiencias llenas de violencia, abuso y maltrato. En el podcast de hoy transitaremos algunos de los distintos nombres de la violencia y trataremos de describir la forma en la cual se vinculan y van entretejiendo sus hilos en la vida tanto interior como exterior de quien ha sobrevivido a ella. Antes de continuar externando y describiendo los síntomas del trastorno del estrés postraumático, analizaremos el contexto de las situaciones que lo generan, y para ello prestaré mi voz para escuchar las siguientes historias. Tanto tú como yo compartiremos este espacio con quienes las viven y las sienten, y los acompañaremos con nuestra presencia y a través del silencio. Y quién sabe, tal vez encontremos nuestra propia voz. Esto es Con Amor para tu alma. Esta es la historia de Sandra, una mujer de 26 años, que casada con Enrique, un hombre de 35, se encuentra atrapada constantemente en una especie de limbo psíquico. Escuchemos. Me encontraba preparando mis maletas desde hacía varios días, aunque no estaba muy entusiasmada de hacerlo. Llevaba ya de visita en casa de mis padres alrededor de una semana, y en realidad no quería separarme de ese espacio. Ahí me sentía segura y a la vez con miedo. Sabía que a mi pareja no le gustaba que pasara tiempo con mis padres y familia, mucho menos con mis amigos, a los cuales hacía tiempo que no veía, pues había dejado poco a poco de frecuentarlos. Y los amigos de mi esposo se habían convertido en la única clase de compañía permitida por él. Ese día era viernes, y ese fin de semana él y yo compartiríamos un pequeño viaje con sus amigos. A mí no me gustaba asistir a ninguno de esos viajes ni salidas. Yo deseaba tanto quedarme en casa con mis padres y poder dormir. Hacía tiempo que no dormía bien. El insomnio y el estrés constantemente me hacían permanecer con el ojo pelón casi todas las noches. Cuando él llegó por mí, en un instante subió las maletas a su carro y nos fuimos. Ni siquiera se despidió de mis padres. No me sorprendió, ya que solía tratarlos como si les estorbaran y a la vez trataba de caerles bien, para que no se entrometieran. Los compraba con regalos, lágrimas o historias falsas de lo estresado o triste que él estaba. Su último recurso era prestarles dinero o ayudarles a pagar los gastos de su casa, a modo de pequeños sobornos. Fue un viaje corto y al llegar todo parecía un sueño, pero no de aquellos que son agradables. Más bien, parecía de esos en los cuales vas caminando por un largo pasillo para salir de algún lugar, pero entre más caminas, más se alarga el pasillo y nunca consigues salir de ahí. Así me sentía estando con él. Entre más trataba de caminar, menos me alejaba. Constantemente sentía que mi mente y mi cuerpo se desconectaban y conectaban, como si durmiera con los ojos abiertos y por instantes me despertara. Mi esposo solía describirme con sus amigos como una mujer independiente, con carrera, trabajo y estudiando una maestría. Cada vez que lo escuchaba relatar la historia de nuestras vidas y de nuestro matrimonio, hasta yo me sorprendía de lo normal que parecía en nuestras vidas, y aún así se sentía que algo no estaba bien. Era común que él, al sentirse cuestionado por nuestro estilo de vida, solía relatar una historia de amor impresionante,
que justificara de alguna manera las cosas, sobre todo ante los ojos de personas suspicaces, que se daban cuenta que algo no estaba tan normal como parecía, y de ahí él pasaba a enlistar las cualidades que él sentía me hacían verme más interesante, madura e independiente ante las miradas curiosas de sus amigos, en especial de aquellos que con todo y la historia de la mujer empoderada percibían en mí a una niña y a una muy necesitada de ayuda. Eso me hacía sentir confundida, porque por una parte no me gustaba que me hicieran sentir necesitada y por otra no me sentía identificada con la mujer que mi esposo describía. Yo me sentía más parecida a un mono cilindrero o a un animal de circo, aunque se escuche triste decirlo. Había olvidado cómo ser espontánea e inclusive eso me daba miedo. Estaba más acostumbrada a seguir el guión que él había escrito de mi vida, del cual a veces me sentía orgullosa de ser parte de una historia de amor, donde todo se puede y todo lo vale, en especial porque así necesitaba creerlo. Algo bueno debía valer tanto dolor y sufrimiento, especialmente de mi parte. Otras veces me sentía desencantada y desinteresada de esa historia y pensaba que él diga lo que él quiera, total, si yo cuento lo que pasa, nadie me creería o pensarían que soy una tonta por permitirlo. Él no era un mal esposo, no me golpeaba como solía hacerlo mi abuelo con mi abuela, pero sí parecía, a veces, un poco a mi padre, y me dejaba de hablar cuando yo hacía algo que a él no le parecía. Nunca me decía qué hacer con palabras y aún así me sentía obligada a no desmentir el guión ni cuestionarlo. Simplemente me esmeraba por dar la mejor actuación que podía. En el fondo, sabía que yo no era libre y que si lo dejaba perdería todo, mi casa, mi dinero, y le tenía más miedo a la deshonra y al quedarme nada, sin nada y sola, porque sabía que no tenía a dónde ir. Mis padres no podrían mantenerme, y si me recibían en casa solo era si eso implicaba una visita corta y un poco de dinero de mi esposo. A mí no me alcanzaba tampoco para pagar mis cuentas y no sabía cómo hacerme cargo de mí. Él ganaba más, pagaba todo y por ser su dinero también decidía en qué se gastaba. Prácticamente todo lo decidía él: cuándo salir, cuándo comer, cuándo dormir, cuándo tener relaciones y hasta cuándo ir al doctor. Nunca me levantaba la voz y aún así me parecía que era grosero conmigo, aunque la que gritaba era yo, y una vez le pegué en la cara y lo empujé. Sí, yo sí era grosera con él a veces, y aún así había aprendido a tenerle miedo, mucho miedo. Muy en mi interior sentía que él tenía tanto control sobre mí, que si quería podría matarme, ya que mi vida le pertenecía, y no lo digo en una forma romántica. Él nunca me decía qué hacer o pensar, pero tenía tanta influencia sobre mí que siempre terminaba haciendo y pensando lo que él decía, lo que él describía constantemente que yo era. Le creía todo, hasta lo que yo sabía que no era verdad. A veces me confundía tanto que me costaba distinguir entre la mentira y la verdad. Lo peor es que me había olvidado tanto de cómo yo era, que cuando sus amigos me preguntaron: «Hey Sandra, ¿qué canción te gustaría escuchar?», esa pregunta me hizo despertar de mi larga ensoñación. De nuevo, el tiempo entre la comida y estar sentada en la piscina del hotel pasó sin darme cuenta, y se sentía como si una eternidad hubiese pasado desapercibida en mi mente. Eso ocurría todos los días, y hacía que me sintiera tan cansada y alejada de todo y de todos. Ante la pregunta no sabía qué responder, y como ya no recordaba qué me gustaba y qué no,
Volteé a verlo, para saber qué decir, y en silencio le rogaba que él escogiera algo por mí, porque no sabía qué canción escoger, y tenía tanto miedo que me siguieran preguntando cosas. Además, comencé a sentirme molesta con ellos. Me sentía ya tan irritada que quería encerrarme en mi habitación y llorar o dormir. Enrique, mi esposo, me comprendió y respondió por mí. Después se acercó y me dijo: «Veo que estás cansada, corazón. Vamos a la recámara para que puedas descansar». Me tomó de la mano, me acarició la cara y me acompañó al cuarto. Por un instante me sentí aliviada, porque por fin dejaría de estar con sus amigos, aunque tampoco quería estar con él. No por lo menos de la forma en la cual lo estaríamos en esa habitación. Pero accedí. Al final de todo, como siempre, él era mi única compañía. Y solo me quedaba creer y tener fe, en que quizás sí éramos la pareja feliz y envidiada por todos. Tal vez nuestro amor sí valía todo el sacrificio, dolor y esfuerzo. Total, las parejas nunca son perfectas y todas tienen sus secretos y malos ratos. Igual lo que él describía sí es amor, y uno muy grande y especial. Ya una vez parados en la puerta del cuarto 306, sabía que no descansaríamos, así que regresé a estar en silencio, en cuerpo dormida, con la mente perdida en mis miles de pensamientos y anhelando con todo mi corazón que mis padres, mi familia, amigos o alguien pudiera rescatarme, llegar por mí, para llevarme lejos de él y de ese guión en el cual se había transformado mi vida. Todos conocemos o hemos escuchado hablar o leído acerca de la violencia y de los tipos que existen. Actualmente hay una amplia variedad de información que habla de la violencia física, psicológica, emocional, económica, sexual, política y de los demás tipos que se van encontrando. Cada vez se comprende más el alcance del daño psíquico que generan las personas que son expuestas a ella. No obstante, la realidad es que al igual que en el relato de Sandra y que en muchas otras historias, lo difícil es poder observar cómo se manifiesta y cómo se vive y se siente la violencia. Sé que algunos al escuchar a Sandra se podrán sentir identificados. También sé que esa identificación con su historia puede llegar a generar aceptación, rechazo o resistencia por la propia historia de cada escucha. Y sobre todo sé que no muchos se sentirán identificados y pensarán inclusive que en su relato no hay violencia alguna. Y también existe la posibilidad de que sea negada la existencia de esa violencia en la vida de quien ha escuchado este podcast. Lo expuesto me hace recordar que en una ocasión, escuchando una entrevista en la cual le preguntaban a una mujer si ella sabía de la existencia de la trata de personas, también le cuestionaron si ella se consideraba una víctima de trata, a lo cual la mujer respondió que no. Ella argumentaba que se basaba en su experiencia para poder decir que la trata no existe, porque cada mujer es libre de decidir hasta dónde llega y qué permitir tanto a un hombre como a la sociedad. Sin embargo, el entrevistador le respondió a esta mujer que a pesar de su negativa, la trata existe. Tiempo después se expuso que aquella mujer fue víctima de trata durante algunos años y que al igual también fue víctima de violencia por parte de su pareja. Este tipo de contraste tan crudo en las experiencias, vivencias y realidades de cada quien es generada porque todos tenemos ese punto ciego, o mejor dicho, esa inmunidad ciega, que nos hace negar la posibilidad de pasar por una situación de esta índole. Las situaciones llenas de violencia y sus tipos nunca son relatos que en su descripción teórica y vivencial sean exactamente descritas de igual forma.
La teoría nos dice con definiciones, conceptos y ejemplos lo que la violencia es. Sin embargo, en cada historia se manifiesta de forma única. De ese modo, cada quien la describe desde su realidad interna. Sandra compartió su relato desde la violencia que percibió y normalizó en su infancia, cuando su abuelo maltrataba a su abuela. También habló un poco del maltrato infantil ejercido por su padre cuando éste le dejaba de hablar. Esto sirvió de una antesala a la violencia que vive ahora en su edad adulta y que continúa siendo perpetrada, tanto por sus padres en el silencio, la normalización y la negligencia, y al igual que por su esposo. La violencia que ella vive es silenciosa pero mortal. La realidad de la violencia no siempre está escrita en la vida de las personas con las mismas palabras que encontramos en un marco teórico de una revista, de un artículo de investigación o de una imagen en Instagram. La realidad interior, individual, personal de quien la vive está escrita con distintas palabras, que a veces, al ser diferentes a lo ya establecido, pasan desapercibidas, haciéndonos creer que de alguna forma la violencia solo la viven unos cuantos, cuando en realidad la sociedad está plagada de ella. Es solo en el espacio psicoterapéutico que con la guía adecuada se puede entretejer los hilos de la violencia y de esta forma, a través de la escucha, el análisis y la reflexión, se puede ir encontrando la conexión, la similitud y el punto de unión entre la teoría y la realidad psíquica individual. Por ese motivo, es este lugar el mejor lugar para transitar la violencia. No hay nada mejor que un espacio como este, donde podemos leer entre líneas y podemos hablar libremente de los distintos lenguajes en los que la violencia escribe sus líneas en el guión de cada quien. Te agradezco me hayas acompañado. El relato de hoy no fue sencillo de transitar, ya que aunque no lo parezca, en él se describen muchas formas de violencia, que van desde el maltrato infantil, la violencia física, psicológica, emocional, social, económica e inclusive sexual. Si te has sentido identificado o identificada con la historia de Sandra, quiero que sepas que no estás sola, no estás solo, y que aquí tienes un espacio para ti. Si te gustó este podcast, apóyanos en compartir, darle un like y suscribirte. Y deja tus comentarios. Permíteme sobre todo conocerte y seguir compartiendo este espacio contigo, con amor y para tu alma.